Me desperté antes del amanecer no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el silencio de la casa era tan denso que me empujó fuera de la cama. Hay silencios que consuelan y otros que te soplan en la nuca. Este último me acompañaba desde hacía meses. Me envolví en mi bata de franela, la que aún olía a lavanda vieja, y caminé hacia la cocina. Encendí la hornilla con el mismo gesto de siempre, esa costumbre aprendida a fuerza de años, y puse la tetera a hervir. El agua tardó más de lo usual, o tal vez era yo la que andaba con prisa de llenar el vacío. Preparé una bolsita de té que ya había usado la noche anterior. La dejé secar sobre una servilleta y ahora le sacaba una última infusión. A veces una se acostumbra a exprimir lo poco que queda como si el mundo no tuviera más que ofrecer. Ese domingo era Día de las Madres. No esperaba flores ni serenatas, pero Joaquín, mi único hijo, me había prometido venir a desayunar. O como él le dice ahora, un brunch. La última vez que lo vi fue en diciembre, en una comida de compromiso donde Valentina, su esposa, ni siquiera me miró a los ojos. Desde entonces, mensajes esporádicos, correos reenviados, una que otra llamada de cortesía. Pero hoy venían. Y aunque dijeron que era solo una visita corta, yo no podía dejarlo pasar como un día cualquiera. La cocina era tan pequeña que apenas podía girar sobre mí misma, pero eso no me impidió preparar lo mejor que tenía. Batí los últimos huevos que quedaban en la despensa y tosté el pan viejo con una capa generosa de mermelada casera. Corté duraznos enlatados y una manzana que ya tenía manchas negras, intentando que pareciera una ensalada de frutas decente. Todo estaba medido al milímetro, como si la presentación pudiera tapar las ausencias. Me vestí con el vestido floral que siempre usaba en fechas especiales. Lo había remendado tantas veces que ya no sabía cuál era la tela original y cuál era costura. Me peiné con esmero, recogí el cabello en un moño bajo y me coloqué los aretes de perla que Salvador, mi difunto esposo, me regaló en nuestro 10º aniversario. Aunque el brillo ya se había opacado, seguían siendo los únicos que me hacían sentir algo. A las 9:45 ya estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el sol se colaba entre las cortinas. El mantel de la mesa tenía una mancha de café que no salió, pero lo doblé estratégicamente para que no se viera. Los cubiertos estaban pulidos, los vasos alineados. Me senté derecha como si estuviera por recibir a un embajador y no a mi propio hijo. El timbre sonó a las 10:08 puntual como cirujano. Abrí la puerta y ahí estaba Joaquín, más robusto, con un blazer azul planchado y zapatos que reflejaban la luz. Me abrazó con cuidado como quien teme arrugarse. Detrás de él venía Valentina, sus tacones resonando contra el porche. Vestía un abrigo claro que le ceñía la cintura como si estuviera hecha para ser portada de revista. Su sonrisa fue precisa, apenas un roce de labios y un beso al aire cerca de mi mejilla. «Huele increíble», Paloma dijo escaneando el pasillo con ojos tan rápidos como una revisión médica. «Pasen, siéntense. Preparé lo que más te gustaba», le dije a Joaquín tomando su abrigo con manos que no quería mostrar temblorosas. Entraron al comedor sin muchas palabras. Yo lo seguí en silencio, pero vi a Valentina detenerse brevemente frente al espejo del pasillo. Sus ojos eran como bisturís, examinando todo sin decir nada. Fue en ese instante que lo supe. No iba a ser un desayuno cualquiera. Me llamo Paloma Vargas, tengo 73 años y he vivido en esta casa por más de una década. Cada grieta en la pared me es familiar. Cada crujido del piso me acompaña como vieja amiga. Nunca necesité lujos, solo la certeza de que mi esfuerzo no fue en vano. Pero esa mañana, mientras los observaba sentarse en mi mesa y fingir una cercanía que ya no existía, algo dentro de mí cambió. No fue enojo ni tristeza. Fue más bien una pausa, como si mi corazón hubiese retenido el aliento, presintiendo que algo que estaba enterrado, por fin, saldría a la luz. Y mientras servía el té, y Joaquín me agradecía con cortesía distante, supe que este Día de las Madres
No iba a ser como los otros, porque a veces los secretos no gritan, susurran, y ese día el susurro venía directo desde la silla donde estaba sentada mi nuera. La conversación durante el desayuno se mantenía en un tono educado, casi ceremonial. Joaquín hablaba de una nueva sede de su empresa en Guadalajara, de las últimas cifras de inversión de un convenio, con una cadena hotelera. Yo asentía con la cabeza como quien intenta seguir el ritmo de una música lejana. Valentina se limitaba a sonreír con elegancia, su tenedor apenas tocando la fruta. Comentó algo vago sobre lo bonito que había quedado el baño tras la remodelación, pero no especificó si se refería al de su casa o al de alguna propiedad más. Parecía estar siempre en otro lugar, en otra agenda. Yo apenas intervenía. Era más lo que escuchaba que lo que decía. Me limité a observar cómo Joaquín se acomodaba el cuello de la camisa, antes de hablar cómo Valentina miraba de reojo su reloj, cómo sus cuerpos ocupaban más espacio que su presencia real. Y aunque el pan estaba caliente y el té bien infusionado, había algo en el aire que sabía a cartón. Fue cuando estaba rellenando su vaso de jugo con cuidado, para no derramar una gota, que Joaquín, sin levantar mucho la voz, preguntó: «Por cierto, ¿cómo te ha tratado la casa en la playa, mamá?». Mi mano se quedó suspendida en el aire, el vaso inclinado, la jarra detenida en medio del movimiento. Sentí que algo se partía en el ambiente. No entendía. Lo miré sin comprender del todo. «¿Qué casa?», pregunté con una voz que me sonó ajena. Joaquín soltó una risa corta, casi una exhalación con sonido. «La de Playa del Carmen. Siempre dijiste que te encantaba el mar. ¿Te acuerdas? La puse a tu nombre hace 2 años. Fue tu regalo de cumpleaños». Volvió a llevarse una rebanada de pan a la boca, como si acabara de decir que había dejado las llaves del coche sobre la mesa. Yo no sabía si soltar la jarra o dejarla con cuidado. La coloqué junto al plato sin hacer ruido. Nunca recibí ninguna casa en la playa, Joaquín. El silencio que siguió fue incómodo, como cuando alguien dice algo indebido en una reunión importante. Valentina levantó la vista por primera vez desde hacía varios minutos. Sus ojos, escondidos tras una capa sutil de sombra perlada, se clavaron fugazmente en los míos. Luego, en Joaquín. «Oh», dijo, como recordando de pronto una cita pendiente. «Acabo de acordarme que tengo que revisar algo sobre una reunión para mañana. Disculpen». Se levantó de la mesa con una gracia estudiada y desapareció por el pasillo, teléfono en mano. Joaquín la siguió con la mirada, frunciendo apenas el ceño, pero volvió a mí. «Vamos, mamá, no bromees. Yo mismo firmé los papeles. Está acá tu nombre. No estoy bromeando», le dije midiendo cada palabra. «Nunca he visto una escritura ni he puesto un pie en ninguna casa en Playa del Carmen». Joaquín dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Algo en su rostro, hasta entonces tranquilo, empezó a torcerse como un alambre bajo presión. «Pero has estado recibiendo el apoyo mensual, ¿verdad? Los 15.000 pesos que te transfiero cada mes». Me tomó unos segundos procesar la pregunta. Bajé la mirada a mi plato casi intacto. Luego volví a sollozarla. «Joaquín, he estado cenando pan con crema de cacahuate y partiendo mis pastillas por la mitad para que me duren más». «¿Qué dinero?». Él se echó hacia atrás en la silla, su cuerpo de pronto demasiado grande para el espacio estrecho del comedor. «No puede ser. Todo está registrado. Yo lo tengo automatizado». Beatriz, mi asistente, se encargó de configurar todo. Comenzó a buscar su celular con una prisa nerviosa, sus dedos temblando, apenas mientras desbloqueaba la pantalla. Desde la cocina, el zumbido constante del refrigerador parecía haberse vuelto más fuerte. A través del marco de la puerta vi pasar la silueta de Valentina caminando con pasos cortos, pero inquietos. El teléfono pegado a la oreja, como si intentara escaparse sin moverse del todo. «Voy a revisar esto ahora mismo», dijo Joaquín, ya de pie, marcando un número. «Aquí hay algo que no cuadra». No respondí. Me limité a entrelazar las manos sobre el regazo
concentrándome en que no se notara que me temblaban. Porque si él había enviado dinero y yo no lo había recibido entonces, alguien más lo había hecho. Y si esa casa existía realmente, si de verdad estaba ya mi nombre, ¿quién había vivido allí durante todo este tiempo? La pregunta aún no tenía forma, pero el presentimiento ya se había instalado en mi estómago. Algo no solo olía mal, algo se estaba pudriendo. Joaquín se alejó hacia el ventanal con el teléfono aún pegado al oído, haciendo gestos cortos nerviosos, mientras hablaba en voz baja con Beatriz. Sus cejas se fruncían más a cada palabra. Yo no entendía exactamente lo que decía, pero el tono cambió. Ya no sonaba como el empresario seguro que acostumbraba, sino como alguien que intentaba unir piezas que no encajaban. Valentina seguía ausente, su voz casi inaudible flotando desde el pasillo, como si estuviera en una llamada eterna sin propósito. Yo me quedé sentada, las manos aún sobre el regazo, observando cómo el vapor del té se disipaba sin que nadie lo notara. La mesa que hacía apenas minutos parecía un gesto de amor, ahora era testigo de una verdad que asomaba la cabeza desde el fondo de la vajilla. Joaquín colgó. Caminó de regreso y se sentó frente a mí con la rigidez de quien sabe que algo anda mal, pero aún no se atreve a decirlo en voz alta. Según los registros, dijo: «La casa fue transferida, que es a tu nombre, el 5 de mayo. Hace exactamente 2 años. Escritura legal, notaría autorizada, todo en regla. También aparecen las transferencias mensuales, 15.000 pesos, depositados sin falta el primer día de cada mes». Me incliné apenas hacia adelante. ¿Y a dónde se enviaron esos documentos? Joaquín dudó. Revisó de nuevo la pantalla desplazando el dedo sobre los correos. «Aquí está». Hizo una pausa. Dirección de envío: Avenida del Sol número 511, departamento 12C. Mi cuerpo se tensó. Yo nunca he vivido ahí. Ni siquiera sé dónde queda. ¿Estás segura?, preguntó él como si aún hubiera espacio para la confusión. Lo miré con firmeza. He vivido en esta casa por más de 10 años. Mis documentos, mi cuenta del banco, hasta el recibo del gas, vienen a esta dirección. Nunca he puesto un pie en esa avenida. Joaquín guardó el teléfono lentamente, como si las palabras que acababa de escuchar le hubieran quitado fuerza en las manos. El aire en la habitación se volvió más denso. Desde el pasillo, Valentina regresó caminando como si no pasara nada, con el celular guardado en el bolsillo de su abrigo. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Joaquín no respondió de inmediato. La miró fijamente, casi estudiándola. «¿Sabes algo de la Avenida del Sol?», soltó al fin directo. Valentina parpadeó como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «¿Avenida del Sol? No, creo que no». «¿Por qué?». «Es la dirección donde supuestamente enviaron todos los papeles de la casa en la playa, la que en teoría le regalamos a mi mamá». El gesto de Valentina se congeló por una fracción de segundo. No fue evidente, no para cualquiera, pero yo lo vi. La forma en que se apretaron los labios, la manera en que bajó los ojos apenas 1 milímetro. «Tal vez el banco se equivocó», dijo encogiéndose de hombros. «Puede pasar». «¿Alguna vez hablaste con Beatriz?», insistió Joaquín. «¿Le diste tú la dirección?». Valentina abrió la boca, luego la cerró. Miró hacia la puerta. «Fue hace 2 años, Joaquín. Apenas recuerdo qué hacíamos el año pasado, imagínate hace tanto». «Te hice una pregunta». El tono de mi hijo ya no era el mismo. Se había vuelto plano, bajo, pero cargado de sospecha. Valentina buscó su vaso de agua y lo llevó a los labios, pero su mano tembló apenas. Fue entonces cuando entendí. No había confusión, no había error administrativo. Alguien había intervenido, y ese alguien estaba justo frente a nosotros. Me levanté con lentitud. «¿Dónde está mi casa, Valentina?», pregunté sin alzar la voz. Ella bajó el vaso sin mirarme. «¿Y qué pasó con el dinero que mi hijo pensaba que me estaba enviando?». No respondió. Su rostro se mantuvo firme, pero sus hombros se encogieron lo suficiente para delatarla. «No sé de qué estás hablando», murmuró. Joaquín se apartó de la mesa y volvió a marcar. Esta vez activó el altavoz y dejó el teléfono sobre el mantel,
justo entre los tres. «Hola, Beatriz», dijo forzando un tono neutro. «¿Podés confirmarme los detalles de la cuenta donde se hicieron las transferencias mensuales a mi mamá?» La voz de Beatriz no tardó en responder. «Claro, dame un segundo. Aquí está los depósitos de 15.000. Comenzaron el 1 de mayo de hace 2 años. Todos se transfirieron a una cuenta bajo el nombre de Paloma Vargas. Número de ruta terminando en 0419. Cuenta terminada en 432. Sentí como la sangre se me bajaba al estómago. «Esa no es mi cuenta», dije. «La mía termina en 76251. Uso la misma cooperativa desde hace más de 15 años». Beatriz se quedó callada. Luego dijo: «Eso es raro. Según los registros, el cambio vino directamente de usted. O de alguien que dijo ser usted. Yo misma lo registré. Fue una llamada el 12 de diciembre de ese año. ¿Recuerda la voz?», preguntó Joaquín. Beatriz dudó. Pensé que era la señora Vargas, pero ¿ahora que lo dice? Sonaba más joven, más pulida. Mi mirada se clavó en Valentina. Ella evitó la mía. Su tenedor tintineó contra el plato. Nadie dijo nada. El desayuno había terminado, pero el verdadero plato fuerte, el que llevaba 2 años cocinándose, apenas comenzaba a servirse. La voz de Beatriz seguía flotando en el aire débil como si quisiera desvanecerse entre la vajilla intacta y las miradas esquivas. Joaquín no decía nada. Tenía el teléfono aún sobre la mesa, pero su atención se había ido a otra parte, una parte que lo empujaba a enfrentarse con algo que preferiría no ver. Yo me incliné apenas hacia adelante. No necesitaba una lupa ni experiencia legal para saber que algo estaba mal. Con dedos firmes le hice un gesto. «Muéstrame los documentos, los que firmaste para la casa». Joaquín dudó. Luego deslizó el celular y abrió un archivo. Me acercó la pantalla. Era un PDF con sellos digitales, encabezados notariales y mi nombre escrito en cursiva pulida al final de la hoja. En cualquier otro contexto habría parecido legítimo. Casi idéntico a cómo firmo yo. Casi, pero no. Me tomé un momento. Observé con cuidado la P inicial. Demasiado recta. Muy limpia. Carente del pequeño rizo que siempre dibujo, ese gesto automático que aprendí en la secundaria y que nunca abandoné. Ese rizo era mío como la forma en que doblo la esquina de las recetas para saber que ya las usé. «Está parecida», dije en voz baja tocando la pantalla con el dedo. «Pero no es mía». Joaquín se acercó. Frunció el ceño. Comparó. El silencio que siguió fue suficiente. Su expresión cambió. No de golpe, sino como el agua que se retira despacio de la orilla. La duda había caído. Ya no podía fingir que no la veía. Desde la cabecera Valentina alzó la cabeza. Fingía seguir la conversación, pero su cuerpo hablaba otro idioma. Brazos cruzados, hombros tensos, la mandíbula apretada. No dijo nada. Me enderecé. Mirándola directamente sin adornos, sin titubeos, pregunté: «¿Dónde está mi casa, Valentina?» El silencio volvió a caer. Pero esta vez tenía bordes. Pesaba distinto. Valentina no respondió. Sostuvo mi mirada apenas un segundo. Luego la desvió hacia la ventana como si de pronto el cielo tuviera algo urgente que decirle. «¿Qué pasó con el dinero?», insistí, mi voz firme sin rabia, solo cargada de años. Valentina entreabrió los labios, pero no salió nada. Joaquín la observaba como si estuviera viendo por primera vez a alguien que siempre había tenido enfrente. Sus ojos ya no eran de esposo. Eran de auditor, de hijo herido. «Necesito que me aclares esto», dijo Joaquín con un tono seco formal que no usaba conmigo desde que era adolescente. Ella tragó saliva. «Fue hace tiempo», comenzó, pero las palabras se le quebraron. Se corrigió rápido. «Beatriz manejó eso. Yo no tengo idea de los detalles». Joaquín no se inmutó. Volvió a tomar el celular, lo desbloqueó y buscó algo. Luego levantó la vista hacia mí. «¿Querés ver otra firma?». La del formulario del banco donde se cambió la cuenta para las transferencias mensuales. También está digitalizada. Asentí. Me mostró la imagen. Ahí estaba otra vez mi nombre completo, Paloma Vargas,
con esa misma P perfectamente vertical, sin la curva que siempre dibujé, casi sin pensar. Esa tampoco es mía, dije sin dudar. Valentina cruzó las piernas. Su rostro se mantenía sereno, pero la tensión era visible en cada línea de su cuerpo. Joaquín dejó el teléfono sobre la mesa, se recostó en la silla y se frotó las sienes. Beatriz dijo de pronto: «Necesito hablar con ella otra vez». Marcó de nuevo. Esta vez el tono de su voz fue distinto desde el inicio. Más cortante, más técnico. «Beatriz, confírmame algo. ¿Tenés registro de quién solicitó el cambio de cuenta para las transferencias de mi mamá?» Del otro lado. Beatriz respondió sin rodeos. «Claro. Fue una llamada telefónica que recibimos el 12 de diciembre, hace 2 años. La persona se identificó como la señora Vargas. Usó su número de cliente y el de Seguro Social». «¿Estás segura que era mi mamá, Beatriz?» Dudó. Lo noté en el silencio que siguió. «Ahora que lo mencionás, no sé. Pensé que sí, pero la voz era más... no sé cómo explicarlo. Más pulida. Joven. No era la misma voz cansada que recordaba de otras veces. Yo no dije nada. No lo necesitaba». Joaquín me miró, y luego la miró a ella. Valentina dijo sin alzar la voz: «¿Vos hiciste esa llamada?» Ella no respondió. Se limitó a tomar el vaso de agua y llevarlo a los labios. Pero no bebió. Solo lo sostuvo allí como escudo. Joaquín cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no quedaba afecto en su expresión. Solo decepción. «Esto ya no es un malentendido», dijo en voz baja. «Esto es fraude». Y ahí, sentados en la misma mesa donde alguna vez celebramos cumpleaños y navidades, supe que algo se había roto. No entre ellos, no entre madre e hijo, sino dentro de mí. Algo profundo, como una grieta en el centro del pecho que no suena, pero no deja de crecer. El teléfono vibró sobre la mesa aunque nadie se movió al principio. Joaquín lo miró como si no estuviera seguro de querer contestar. Yo lo observé en silencio, esperando con los dedos cruzados bajo la mesa, para que no se notara el temblor. Finalmente, deslizó el dedo y puso la llamada en altavoz. La voz de Beatriz llenó el comedor, clara y serena como siempre. «Hola, Joaquín. ¿Todo bien, Beatriz?», respondió él sin rodeos. «Necesito que confirmes la información de la propiedad de Playa del Carmen. Todo lo que tengas. Y lo de las transferencias». Hubo una pausa breve como si ella buscara entre archivos imaginarios antes de responder. «Claro. Dame un segundo. Aquí lo tengo». La escritura fue presentada en notaría pública el 5 de mayo, hace exactamente 2 años. El documento está firmado por la señora Paloma Vargas y el registro está a su nombre completo. El pago se realizó en una sola exhibición mediante transferencia, desde la cuenta de empresa Halden Group Filial Cancún. Todo aparece en orden. Mi nombre estaba ahí, pero no mi voluntad. «¿Y las transferencias?», preguntó Joaquín. «Sí, las mensualidades. Comenzaron el mismo mes, el día 1. 15.000 pesos cada vez. Se transfirieron a una cuenta y a nombre de Paloma Vargas, número de cuenta, terminando en 432. Me incliné un poco hacia adelante. «Esa no es mi cuenta, Beatriz. La mía termina en 762-51. Es una cuenta cooperativa que tengo desde hace años. Nunca he cambiado de banco». Beatriz guardó silencio. Se oía el golpeteo suave del teclado al otro lado de la línea. Luego volvió a hablar, esta vez con menos firmeza. «Eso es extraño. Según los registros, ese cambio lo solicitó la señora Vargas en una llamada telefónica. Fue el 12 de diciembre de hace 2 años. ¿Recordás quién llamó?», preguntó Joaquín. «Bueno, yo pensé que era su mamá. Se identificó con nombre completo, número de cliente y curripe. Pero ahora que lo mencionás hubo algo que me llamó la atención. ¡Qué cosa la voz! No era como las veces anteriores que hablé con ella. Sonaba más joven, más segura, más elegante, si eso tiene sentido. Pensé que quizá había descansado bien o que simplemente tenía un mejor ánimo ese día.
Pero ahora no estoy tan segura. No dije nada. No podía. Sentí una presión extraña en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando justo donde más dolía. ¿Tenés algún registro de esa llamada?, volvió a preguntar Joaquín. No fue una llamada directa. Anoté el cambio y lo actualicé en el sistema. También se cambió la dirección de correspondencia ese día. Pasó de la dirección actual de la señora Vargas a Avenida del Sol, 511, departamento 12C. Mis ojos se clavaron en Valentina. Ella no dijo una palabra, pero su mano esa que mantenía bajo la mesa tembló apenas. No era el temblor visible de alguien que llora. Era el sutil, casi imperceptible, de alguien que ha sido descubierta. Joaquín la vio también. ¿Vos hiciste esa llamada?, le preguntó sin rodeos. Valentina cerró los ojos por un segundo. Abrió la boca como si fuera a contestar, pero ninguna palabra salió. Beatriz, aún en línea, rompió el silencio. «Pasa algo, sí, Beatriz. Pasa mucho», dijo Joaquín. «Gracias por la información. Te llamo luego». Colgó sin esperar respuesta. El silencio que quedó era denso, casi espeso. Me apoyé en el borde de la mesa y respiré hondo. Durante 2 años he vivido sin saber que tenía una casa. Sin saber que mi propio hijo me mandaba dinero. Me corté las pastillas por la mitad para que duraran más. Conté las monedas para la calefacción. Valentina no me miraba. Seguía con los ojos clavados en el mantel como si el bordado pudiera salvarla. «No lo iba, supe a usar todo», susurró por fin. «Lo ibas a devolver». «¿Devolver?», pregunté con una voz que ya no me reconocía. ¿Devolver qué? El tiempo robado, la dignidad, el silencio que me impusiste mientras comías de lo que era mío. Joaquín se frotó la cara con ambas manos. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. No dijo nada. La luz del mediodía caía sobre su espalda y lo hacía parecer más viejo, más cansado. «¿Esto no termina aquí?», dijo sin girarse. «Vamos a revisar todo. Con abogados, con notaría, con Hacienda». Yo asentí. Ya no por mí, sino por la verdad. Porque en esa mesa donde antes se servía afecto en platos tibios, hoy lo que quedaba era una verdad cruda. Una que al fin, después de años, tenía voz propia. Y la voz no era la mía por teléfono. Era la mía ahora. Firme, presente, inconfundible. Al día siguiente me puse los pantalones más limpios, que tenía los grises, con la costura remendada en la pierna derecha. Joaquín me pasó a buscar a las 9 en punto. No dijo mucho durante el trayecto. Mantenía las manos tensas en el volante, la mirada fija en la carretera, como si cada semáforo fuera una decisión que aún no había terminado de procesar. Yo me senté en silencio a su lado, aferrando con fuerza mi identificación oficial y mi tarjeta del Seguro Social, tanto que me quedaron marcadas las esquinas en la palma. Llegamos a la sucursal principal del banco poco después de las 9:30. Era un edificio moderno con pisos de mármol que devolvían el reflejo de todo, incluso de mis zapatos desgastados. Me sentí fuera de lugar desde el primer paso. No era mi mundo. Todo allí parecía estar diseñado para gente que sabe qué hacer con el dinero. Una mujer joven en recepción nos saludó con una sonrisa así automática y nos pidió que esperáramos. Minutos después nos recibió la gerente, la señora Ramírez. Alta, de cabello corto y traje color crema, tenía una mirada aguda pero no hostil. Nos condujo a una sala acristalada con 2 sillas de cuero frente a su escritorio. Saludó a Joaquín con formalidad, pero al mirarme su rostro se suavizó. No era lástima, sino algo más complicado, esa mezcla de duda y preocupación que tienen los que no saben si tratarte como víctima o como cómplice. «Gracias por venir, señora Vargas», dijo. «Vamos a revisar todo paso a paso». Se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. Joaquín cruzó los brazos. Yo solo miraba conteniendo la respiración. «Aquí está la cuenta en cuestión», dijo ella al fin. «Fue abierta el 13 de diciembre de hace 2 años. Nombre: Paloma Vargas.
CURP, número de Seguro Social y dirección de la Avenida del Sol. Todo coincide con los datos que fueron presentados. Pero esa no soy yo. Interrumpí con voz tranquila. Yo nunca viví en esa dirección. Y mi cuenta sigue activa en otra cooperativa. Nunca pedí abrir nada aquí. La señora Ramírez asintió con lentitud. Vamos a verificar la firma digital, dijo girando el monitor hacia mí. Ahí estaba. Un formulario con mi nombre completo y una rúbrica que se parecía demasiado a la mía. Si uno no la conocía bien. Me acerqué. Señalé la primera letra. Esa P no tiene mi rizo. El mío siempre ha tenido una pequeña curva hacia la izquierda. Este es recto. Frío. No es mío. Ella estudió la pantalla durante unos segundos más. Luego giró el monitor de vuelta. Lo entiendo. Y le creo. Esa firma fue cargada desde un archivo PDF escaneado. No tenemos documento original, solo lo digital. Pero la coincidencia de datos hizo que se aprobara automáticamente. ¿Y nadie revisa que sea la persona correcta?, preguntó Joaquín. Con la documentación entregada no se consideró sospechoso. De hecho, la solicitud fue hecha en horario hábil desde una dirección IP local y acompañada de una boleta de servicios que coincidía con la nueva dirección registrada. ¿Puedo ver esa boleta?, pregunté. Ella asintió. Buscó el archivo y lo mostró. Era un recibo de luz con nombre impreso y la dirección de Avenida del Sol. El nombre era el mío. Pero el papel, la tipografía, incluso la tinta escaneada me resultaban ajenos. Era como mirar una versión paralela de mí, una que alguien más había inventado para ocupar mi lugar. Eso no es mío, dije de nuevo. Yo no vivo ahí. Esa boleta fue fabricada o robada. La señora Ramírez respiró hondo. Luego juntó las manos sobre el escritorio. Señora Vargas, dijo con voz firme, pero empática. Lo que tenemos aquí es un caso claro de suplantación de identidad. Todos los datos fueron ingresados con suficiente precisión para engañar al sistema, pero la evidencia que usted nos presenta, más la inconsistencia en firma y dirección, nos obligan a abrir una investigación formal. Sentí que algo en mi pecho se soltaba, como si un nudo antiguo por fin hubiera cedido. No era alivio, pero sí un primer paso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Joaquín. Bloquearemos la cuenta inmediatamente y levantaremos un informe al área legal del banco. Además, le recomiendo a su madre que presente una denuncia oficial ante el Ministerio Público. Sin eso no podremos tomar acciones penales ni restaurar los fondos. Asentí. No me sorprendía. En este mundo, hasta para demostrar que te han robado, hay que hacer cola. La señora Ramírez nos imprimió copias de los documentos y entregó una hoja con los pasos a seguir. Antes de despedirnos me miró una vez más. Lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Ojalá todas las víctimas tuvieran la claridad que usted ha mostrado. No supe qué responder. Solo asentí y recogí mi carpeta. Al salir, el aire del mediodía me pareció más cálido que antes. Joaquín me abrió la puerta del coche sin decir una palabra. Mientras nos alejábamos del banco, me quedé mirando por la ventana. Había algo extraño en el paisaje, como si el mundo de pronto se hubiera vuelto demasiado nítido, demasiado real. Lo que antes eran sospechas, ahora eran hechos. Lo que era intuición, ahora tenía un nombre: robo de identidad. Y aunque aún no sabía todo lo que se había perdido, tenía claro que no iba a dejarlo pasar. No esta vez. Esa misma tarde, Joaquín me llevó a su oficina. No fue una invitación, fue más bien una urgencia. No podía quedarse quieto. Yo lo conocía bien. Cuando algo se le desordenaba, necesitaba rodearse de papeles de pantallas de cifras que pudieran devolverle el control. Su espacio era amplio, con ventanas que daban a una calle ruidosa, pero dentro reinaba el silencio. Me ofreció una taza de té, pero ambos sabíamos que nadie iba a tomársela. Beatriz ya estaba allí sentada frente a uno de los monitores. Al verme, se levantó de inmediato. Sus gestos eran medidos, y aunque intentaba disimularlos, se notaba incómoda. Señora Vargas, lamento mucho todo esto. Yo... ¿de verdad pensé que estaba tratando con usted?
Lo sé, respondí sin dureza. Si yo hubiera recibido una llamada con mi nombre, también habría creído. Joaquín no perdió tiempo. Se sentó junto a ella moviendo el mouse con rapidez, abriendo carpetas digitales, archivos, historiales. Beatriz le seguía el ritmo entrando a sistemas contables, plataformas fiscales, bases de datos. Yo permanecí sentada al otro lado del escritorio, las manos entrelazadas mirando cómo iban desenterrando, capa por capa, los rastros de una mentira demasiado bien construida. «Acá hay algo raro», dijo Beatriz de pronto. «Este es el expediente fiscal de tu mamá, o lo que yo creí que era». Amplió un archivo. Era un PDF del SATI firmado digitalmente que mostraba una declaración de ingresos a nombre de Paloma Vargas. En ella figuraban rentas recibidas por propiedad en Playa del Carmen, deducciones por remodelación y una serie de facturas electrónicas asociadas a la compra de electrodomésticos y muebles. «Eso es falso», dije con el corazón acelerado. «Yo no he declarado nada. Nunca he tenido ingresos por renta. Ni he comprado un refrigerador en 5 años». Joaquín revisaba línea por línea su mandíbula apretada. Pasó a otra pestaña y encontró más documentos, solicitudes de devolución de impuestos, formularios, de beneficios fiscales por vivienda de adulto mayor, todo tramitado con mis datos. Había facturas por pintura, cortinas, aire acondicionado. Una incluso por un jacuzzi. «No puede ser», murmuró Joaquín. «Todo está cerca tu nombre». Beatriz lo miró con inquietud. «Estos archivos pasaron por mi sistema. Se entregaron en línea con firma electrónica. Parecían legítimos». Joaquín se puso de pie. Caminó de un lado a otro sin mirarnos. Golpeó con los nudillos el borde del escritorio como si necesitara que algo lo despertara. No lo vi venir. Tenía todo delante de mis narices, y no lo vi venir. Me quedé en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía no habrían servido de nada. Él se sentía traicionado. Yo me sentía usada. No solo por Valentina, también por el sistema, por esa versión de mí misma que alguien había armado con precisión quirúrgica y que durante 2 años vivió una vida que yo no tuve. «Hay más», dijo Beatriz bajando la voz. «Encontré una solicitud de crédito preautorizado, también a nombre de la señora Vargas. No se llegó a concretar, pero estaba en proceso». Joaquín volvió a sentarse clavando la vista en la pantalla. ¿Para qué era renovación de cocina según el concepto? 180.000 pesos. Ahí sentí cómo algo se rompía por dentro. No era solo el dinero, era la osadía, la frialdad con la que alguien se sienta a planear cómo explotar tu nombre, tu edad, tu historia, para sacarle provecho. Como si una no fuera más que un número de identificación y una firma fácil de imitar. Joaquín cerró los ojos. Respiró hondo. Esto no fue un error. Fue un proyecto, una campaña, algo que se armó por etapas con intención. Beatriz asintió. Y con acceso. Alguien tuvo que conocer muy bien a la señora Vargas. Sus números, su voz, sus rutinas. La vergüenza me pesaba en los hombros. No por lo que hice, sino por lo que me hicieron. Porque a veces cuando te roban sin que lo sepas, el dolor no viene solo del daño, sino de la ignorancia en la que viviste. Me pregunté cuántas veces mientras yo contaba monedas en la farmacia, Valentina firmaba documentos en mi nombre. Cuántas veces mientras yo recalentaba sopa, ella recibía descuentos fiscales con mi edad. Joaquín bajó la mirada. Soy un idiota. Dejé que ella lo manejara todo. Las finanzas, las cuentas, las claves. Yo creía que facilitaba las cosas. Pensé que eso era confianza. «Eso no es culpa tuya», le dije por primera vez en toda la tarde. «Hay gente que se dedica a disfrazar la traición de eficiencia». Él me miró los ojos cargados, la voz quebrada. «Te prometo que voy a arreglar esto. Todo». No supe si esa promesa era para mí o para sí mismo, pero lo dejé hablar. Porque a veces cuando se cae algo tan grande, lo único que sostiene es lo que decís en voz alta.
¿Y lo que viene después? El viaje fue largo, pero no por la distancia. Playa del Carmen estaba a unas 2 horas y media desde la ciudad, pero lo que lo hacía interminable era el silencio que compartíamos. Joaquín conducía con los labios apretados, las manos firmes sobre el volante. Cada tanto revisaba la dirección en el GPS como si necesitara asegurarse de que aún estábamos yendo a Laxin, algún lugar real, tangible, donde las cosas tuvieran sentido. Yo miraba por la ventana. El paisaje cambiaba de asfalto sucio a tramos de palmas de edificios grises, a colores cálidos que anunciaban la costa. Pero dentro de mí, nada se movía. Cuando por fin nos adentramos en la zona residencial, el aire cambió. Era más húmedo, cargado de sal, con ese olor particular de mar mezclado con plantas recién regadas. La dirección nos llevó a una calle tranquila con casas de un solo nivel, fachadas pintadas de blanco, persianas de madera, bugambilias, trepando las paredes. Frente a una de ellas con persianas turquesa y un pequeño móvil de viento colgando en la entrada, Joaquín frenó. «Es esta», dijo sin bajar la voz. Yo no contesté. No lo necesitaba. La reconocí de inmediato por las fotos que Beatriz nos había enviado. El número 511 estaba grabado en una placa de cerámica. Era sencilla, bonita, el tipo de casa que yo misma habría elegido si alguien me hubiera preguntado. Nos acercamos a la puerta. Joaquín tocó el timbre. Esperamos. Unos segundos después se escucharon pasos. Un hombre abrió. Tenía el cabello blanco delgado con la espalda ligeramente encorvada. Al principio no pareció reconocernos. Luego sí. Sus ojos se agrandaron como si la culpa le hubiera subido de golpe a la cara. «¿Usted es...?» Paloma preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», respondí con calma. «Yo soy Alfredo, el papá de Valentina». Joaquín intervino antes que yo. «Esta casa está a nombre de mi madre. ¿Usted vive aquí?» El hombre asintió despacio. «Sí, desde hace casi 2 años. Valentina nos dijo que era un regalo. Que tu mamá no la quería, que prefería quedarse en su casa de siempre. No supe si me dolió más la mentira o la facilidad con la que había sido aceptada». «¿Está su esposa aquí?», pregunté. «Están en la cocina. Pasen si quieren», no dijo Joaquín tajante. «Solo queremos ver». Desde donde estábamos se alcanzaba a ver parte del interior. Los pisos eran nuevos, brillaban con ese color de madera recién pulida. En una esquina, un sofá moderno, un estante con libros, una lámpara que probablemente valía más que mi refrigerador. Las paredes estaban pintadas con tonos suaves y del techo colgaban lámparas colgantes de mimbre. Era un hogar. Un hogar con mi nombre en los papeles, pero con otra familia en las fotos. «Todo esto», murmuré. «¿Valentina lo decoró?» «Sí», dijo que ustedes no lo iban a usar, que era mejor que lo aprovecháramos nosotros. Dijo que había sido un regalo para los dos, que así cerrábamos el círculo. «¿Qué círculo?», preguntó Joaquín con la voz ronca. «Que ustedes no querían saber nada de nosotros, que esta casa era su forma de agradecer». No dije nada. Me limité a mirar el móvil de viento que giraba con una brisa tibia. Era bonito, con caracoles y cuentas de vidrio. El tipo de detalle que yo habría colgado. «Ella dijo que se encargaría de todo», agregó Alfredo bajando la voz. Que Joaquín lo había aprobado. No dijo él. «Yo no aprobé nada. Me engañaron igual que a ustedes». El hombre asintió. No defendió a su hija. No la excusó. Solo se quedó ahí en la puerta con la cara de alguien que no sabe si ha sido cómplice o solo una herramienta más. Nos despedimos sin palabras. Joaquín dio media vuelta, bajó los escalones y yo lo seguí. El aire ya no olía a mar. Olía ya a algo que no sabría cómo nombrar, algo parecido al abandono. Cuando subimos al coche no encendió el motor de inmediato. «Yo creí que sabía con quién me había casado», dijo mirando al frente. «Pero parece que nunca entendí nada». «A veces uno ve lo que necesita ver», le respondí. «Y el amor no te hace ciego. Te hace distraído». Él apoyó la frente en el volante unos segundos.
Luego encendió el auto y nos alejamos. Por el retrovisor vi cómo Alfredo seguía en la puerta mirándonos ir. No levantó la mano. No pidió perdón. Solo nos vio partir. Y yo pensé que tal vez la traición no duele por lo que te quitan. Duele por todo lo que entregaste sin saber que lo estabas perdiendo. 3 días después del viaje a Playa del Carmen, mientras intentaba ordenar mis papeles en el comedor, una mezcla de recibos, identificaciones y copias impresas de correos electrónicos, sonó el timbre. Joaquín, que había llegado unos minutos antes con pan y café, fue quien abrió. Yo no esperaba a nadie, pero cuando escuché el nombre que pronunció, me levanté de inmediato. Paloma es el licenciado Torres. Sentí el cuerpo detenerse. Hacía más de 10 años que no escuchaba ese nombre. Rafael Torres había sido abogado de Salvador, mi esposo, durante toda su vida profesional. Un hombre reservado, meticuloso, y aunque siempre me pareció algo seco, absolutamente leal. Cuando Salvador murió nos vimos una última vez en la notaría para revisar el testamento. Luego desapareció como suele hacerlo la gente que cumple su parte, sin esperar invitaciones. Pero ahora estaba ahí de pie en mi sala con un portafolio de cuero gastado en la mano y las cejas más blancas que las recordaba. «Buenas tardes, señora Vargas», dijo con ese tono formal que nunca abandonó. Su hijo me llamó. Me explicó la situación. «Gracias por venir», le dije mientras le ofrecía asiento. No sabía que todavía ejercía. Ya casi no, pero los casos como este me sacan de la jubilación. Sacó del portafolio un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Estos son los archivos originales del testamento de su esposo, con sus modificaciones, fechas y registros notariales. Me pareció prudente revisarlos a fondo. Después de la llamada de Joaquín, me senté a su lado. Joaquín enfrente sacó su libreta y un bolígrafo como si necesitara registrar cada palabra para no volverse loco. El abogado abrió el expediente y fue directo a una hoja que llevaba un encabezado con fecha anterior al fallecimiento de Salvador. Aquí está la versión original del testamento. Salvador dejó claro que en caso de su muerte, usted heredaría la casa familiar y cualquier propiedad futura que se adquiriera con fondos comunes, sin excepción. Eso es lo que yo recordaba. Asentí, pero continuó deslizando otra hoja. Hay una enmienda presentada 6 meses antes de que él muriera. Y aquí es donde las cosas se complican. Me incliné. La hoja tenía mi nombre, sí, pero el lenguaje había cambiado. Ya no decía propiedades adquiridas por ambos, sino propiedades registradas oficialmente en el momento de la muerte. Esto parece menor, pero no lo es, explicó. Con esta redacción, cualquier propiedad que no estuviera a su nombre en ese instante podría quedar fuera de la herencia Kepish, automática. ¿Y quién pidió ese cambio?, preguntó Joaquín. Torres bajó la voz. La solicitud fue firmada por Salvador, sí, pero en una fecha en la que ya estaba en tratamiento intensivo por el cáncer. He revisado la firma y es suya, pero debilitada. Más aún, el documento fue presentado por un tercero, y no era un representante legal. ¿Quién dije, aunque ya lo intuía? El abogado deslizó una fotocopia. En ella, en letra impresa, constaba la gestión de Valentina E.S., quien se presentó como asistente personal y entregó los papeles en mano. Dijo que actuaba por pedido expreso de Salvador, que él no podía moverse y que confiaba en ella. Agregó Torres. En su momento no me pareció inusual. Pensé que era parte de algún arreglo doméstico. Pero ahora... Joaquín se puso de pie. Caminó de un lado a otro del comedor con las manos en la cabeza. Ella estaba manipulando esto desde antes de que firmáramos la escritura de Playa del Carmen. Desde antes de que siquiera existiera la propiedad. Es probable, asintió el abogado. Si logró insertar ese cambio... Luego solo necesitaba asegurarse de que cualquier bien que Joaquín comprara quedara formalmente a nombre de su madre, para después intervenir sin que nadie lo notara. Me llevé una mano al pecho.
No por dramatismo, sino porque la respiración se me estaba volviendo pesada. Entonces todo fue planificado. Con tiempo y con precisión, dijo Rafael. No es un simple malentendido ni un error administrativo. Aquí hubo intención. El café en la mesa ya se había enfriado. Nadie lo tocó. Joaquín se detuvo. Apoyó ambas manos sobre el respaldo de una silla. ¿Se puede anular esa enmienda? Sí, pero será lento. Necesitaremos pruebas médicas del estado de Salvador al momento de firmar y testigos que certifiquen que no estaba en condiciones de tomar decisiones legales. También se debe presentar una demanda de nulidad ante el juzgado civil. Yo asentí. Haremos lo que haya que hacer. Rafael cerró la carpeta con cuidado y me miró. Usted tiene derecho a recuperar lo que le pertenece. Y más importante, a que su nombre vuelva no va a significar solo lo que usted ha hecho con él, no lo que otros han hecho en su lugar. No supe qué responder, pero por primera vez en medio del desastre sentí que tenía algo más que indignación. Tenía testigos, tenía pruebas, y sobre todo tenía una historia que empezaba a salir a la luz después de mucho tiempo enterrada. No me lo dijeron hasta el último momento. Tal vez pensaron que era lo mejor, que si me enteraba con anticipación no dormiría o intentaría evitarlo, o quién sabe perdonarla en el último segundo. Pero cuando Joaquín llegó a casa aquella tarde y me pidió que lo acompañara, al centro supe que no íbamos por pan ni a firmar otro papel. Había algo definitivo en su voz, como si ya no quedara nada más que hablar. Nos recibió un agente discreto en la entrada de la fiscalía. Un hombre moreno con gafas oscuras y camisa planchada con esmero. No usó esposas visibles al principio. Dijo que prefería que todo se manejara con dignidad por respeto a la familia. Pero la dignidad es un traje que no le queda a todos por igual. Valentina llegó 20 minutos después. No venía sola. Detrás de ella una abogada joven con rostro de piedra y un bolso enorme del que salían carpetas mal cerradas. Valentina vestía con sobriedad blusa blanca, pantalón beige, sin joyas. Pero la sobriedad, como la vergüenza, también puede fingirse. Cuando nos vio a Joaquín y a mí en la sala de espera, sus pasos vacilaron. Por un instante creí que iba a sosiegar hablar, pero él se giró de inmediato dándole la espalda. Yo no dije nada, no porque no tuviera qué decir, sino porque ya no valía la pena decirlo allí, frente a gente extraña, en un edificio que olía la humedad y formularios. La oficial a cargo nos explicó que los cargos eran múltiples: uso de identidad falsa, fraude bancario, falsificación de documentos notariales y evasión fiscal. Cada uno de ellos con su código, su castigo, su historial de jurisprudencia. Palabras grandes para una traición que yo había sentido en la piel antes de que nadie la pusiera en papel. Vi cómo le tomaban las huellas, cómo le retiraban el celular, los objetos personales, los aretes. Vi cómo firmaba papeles con una pluma que no era suya. Por un momento pensé en su firma, esa que también había imitado. Y me pregunté si esta, la auténtica, sería la primera que hacía con su nombre verdadero desde hacía años. Joaquín permaneció de pie con los brazos cruzados, los ojos clavados en una mancha del suelo. No podía mirarla. Ni siquiera cuando la llamaron por su nombre completo, ni cuando la abogada intentó acercarse a él con voz conciliadora. No fue todo culpa suya, dijo ella. Hay circunstancias, familias, presiones. Él no respondió. Cuando finalmente le colocaron las esposas, fue como si el aire de la sala cambiara. No porque fuera escandaloso. No hubo gritos ni resistencia. Solo el clic metálico rápido y seco de algo que encaja. Y entonces lo entendí. No era solo un cierre físico. Era simbólico. Era el sonido de una historia que se cerraba en sí misma. La vi marcharse escoltada con la cabeza ligeramente agachada pero sin lágrimas. Aún en ese momento sostenía una postura digna. Y me pregunté si era por convicción o por orgullo. Joaquín me ofreció el brazo para salir.
No dije nada hasta que estuvimos en la calle. El sol nos golpeó la cara con fuerza. Sentí un calor extraño en el pecho. No era alivio exactamente, pero tampoco dolor. Era una mezcla densa, como si una parte de mí se hubiera vaciado y otra aún no supiera con qué llenarse. «¿Estás bien?», preguntó él sin mirarme. No le dije. «Pero lo estaré». Esa noche llegué a casa y no quise encender la radio. No puse la tetera. No me cambié de ropa. Solo me acosté en la cama sobre la colcha floreada que aún olía a suavizante barato y cerré los ojos. Dormí 8 horas seguidas, sin interrupciones, sin vueltas en la cama, sin mirar el reloj cada 20 minutos como había hecho durante los últimos 2 años. Soñé con el mar, con una casa blanca con persianas turquesa, pero esta vez estaba vacía, sin gente extraña, sin muebles ajenos. Y en el sueño, por primera vez, abría yo misma la puerta y entraba sin pedir permiso. Al despertar sentí algo diferente en el cuerpo. Una quietud que no era resignación sino pausa. Como si mi historia hubiera pasado la página y yo por fin pudiera leer la siguiente, sin miedo. No era justicia divina ni castigo ejemplar. Era solo el primer pedazo de paz que se asoma cuando la verdad deja de esconderse. Y aunque el camino aún estaba lejos de terminar, supe que había cruzado el punto más oscuro. El resto, al menos, ya no lo caminaría en silencio. La noticia no tardó en salir. Al principio pensé que quedaría entre archivos judiciales y pasillos de juzgado, pero bastó un titular en el periódico local y una nota breve en el noticiero de la noche para que todo cambiara. Detenida por fraude millonario, usó la identidad de su suegra para apoderarse de propiedades y beneficios fiscales. Las palabras eran precisas, afiladas, como si cada una hubiese sido escogida para escarbar bajo la piel. Al día siguiente en el mercado noté que los saludos eran más cortos. Algunos evitaban mirarme. Otros me sonreían con lástima, esa lástima que huele a juicio mal disimulado. En la fila de la panadería una señora de voz chillona le susurró algo a la que tenía al lado y ambas voltearon hacia mí sin disimular. No les dije nada. Solo pedí mi pan y salí con la cabeza alta, aunque por dentro la espalda se me encorvara. A Joaquín también lo afectó. Su nombre apareció en los primeros artículos como empresario afectado, pero en los comentarios nadie perdonaba. ¿Cómo no lo vio venir? Seguro sabía algo. Los ricos también se hacen los tontos. Él intentó no leer, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores eran más rápidos que cualquier desmentido. En misa del domingo todo fue peor. La iglesia estaba más llena de lo habitual, como si el morbo trajera devotos nuevos. Me senté en mi banca de siempre cerca del altar lateral ese que tiene la imagen de la Virgen, con las manos extendidas. Recé como lo hacía cada semana con palabras que ya eran costumbre más que fe. Cuando terminó la homilía y la gente empezó a salir, una mujer que apenas conocía, creo que era vecina de la cuadra de atrás, se acercó, me tocó el brazo con suavidad y me miró como si estuviera hablando con una figura de museo, no con una persona viva. Disculpe la pregunta, señora Paloma, pero ¿usted nunca sospechó? No hubo malicia en su tono. Era una curiosidad genuina, pero directa, como una aguja que entra sin anestesia. No supe qué decir. Me quedé mirándola sorprendida de que alguien pudiera resumir todo en esa pregunta. Sospeché. Esa noche me senté sola en la cocina. Encendí la luz tenue sobre el fregadero y me quedé con las manos rodeando una taza vacía. Y empecé a preguntarme cosas que hasta ese momento había evitado. ¿Acaso no hubo señales? La forma en que Valentina hablaba por Joaquín, la rapidez con la que se ofrecía a manejar papeles, trámites, cuentas, los silencios de mi hijo, las respuestas automáticas, los correos reenviados sin explicación. ¿Fui ingenua? ¿O simplemente no quise ver? Tal vez había algo dentro de mí que quería creer que todo estaba bien. Que tener a Joaquín cerca, aunque fuera de manera intermitente, era mejor que nada. Que callar
Era una forma de conservar la paz. Recordé una tarde casi un año atrás cuando Valentina me trajo un florero para alegrar la casa. Lo puso en la mesa sin consultarme y dijo que el color combinaba con mis cortinas. Yo odiaba ese florero. Demasiado brillante, demasiado grande. Pero no dije nada. Lo dejé ahí como se deja una piedra en el zapato cuando una está demasiado cansada para quitársela. Y si ese florero fue una advertencia, una miniatura del control que ya ejercía, no lo sé. Tal vez. A la semana siguiente la prensa cambió el foco. Aparecieron notas sobre otras estafas en la zona, otros casos similares. El caso Valentina pasó al 3º o 4º lugar en las noticias y pronto desapareció por completo de la portada. Pero en el barrio, el eco seguía. Un vecino cruzó la calle para saludarme mientras yo regaba las plantas, pero en realidad quería ver si había cámaras. Otra me ofreció llevarme al súper por si me daba pena salir sola. Empecé a entender lo que era vivir con una sombra ajena pegada a los hombros. Joaquín venía menos, pero cada vez que lo hacía traía carpetas actualizaciones del juicio respuestas del banco. Su manera de cuidar era práctica concreta. Pero a veces me miraba como si todavía no supiera cómo pedirme perdón sin decirlo. Y yo en el fondo sabía que no lo necesitaba. Porque esta historia no la escribimos solos. La tejimos todos con silencios, con omisiones, con la esperanza inútil de que el amor bastara para mantenerlo todo en orden. Esa noche antes de dormir volví a pensar en la pregunta de la mujer en misa. ¿Nunca sospechó? Y la verdad es que sí. Lo hice. Pero una cosa es sospechar, otra es admitir. Y a veces lo que más cuesta no es descubrir la verdad, sino aceptar que siempre estuvo ahí. Tan cerca como una hija política que sonríe, te sirve té. Y mientras tanto, te borra. Me entregaron las llaves en una carpeta de plástico junto con una copia del título de propiedad y una nota impresa del juez. Nada ceremonial, solo papeles. Pero en la parte inferior del último folio, donde decía propietaria actual, Paloma Vargas, sentí por fin algo parecido a justicia. No una gran victoria ni una emoción desbordante. Solo una afirmación silenciosa de que pese a todo, aún quedaba espacio para recuperar lo que me habían quitado. Me mudé un martes por la mañana con 2 cajas de cartón y una maleta vieja con ruedas que chirriaban en cada baldosa. Joaquín no vino ese día. Tenía reuniones, asuntos legales aún abiertos, gente que le pedía explicaciones que él ya no sabía cómo dar. No lo culpé. Preferí hacer ese viaje sola. La casa estaba igual a como la recordaba de aquella primera visita, pero sin la presencia de otros. Ya no había cuadros ajenos ni muebles costosos. Las paredes blancas devolvían el eco de mis pasos, y por primera vez sentí que podía respirar sin pedir permiso. Abrí todas las ventanas. El aire del mar entró sin aviso trayendo consigo ese olor salado que tanto me había acompañado en mis sueños. Lo primero que hice fue quitar las cortinas. Las que había eran gruesas, oscuras, pesadas. Cortaban la luz como si tuvieran miedo de que algo bueno entrara. Compré unas nuevas de lino suave en un verde pálido casi imperceptible. Las colgué esa misma tarde con los brazos temblando por el esfuerzo y el corazón ligero por el gesto. Era mi decisión. Mi gusto. Luego busqué una tetera nueva, de cerámica blanca con dibujos de ramas azules. La mía. No usada. No prestada. La puse en la cocina sobre una repisa que antes había estado llena de frascos con etiquetas impresas. Ahora era un rincón modesto, pero mío. Al día siguiente caminé hasta el vivero de la esquina. Una mujer amable de trenzas grises y delantal floreado me ayudó a elegir unas macetas de barro cocido. Compré romero, albahaca y una pequeña lavanda. Las planté junto a la entrada, justo al lado de los escalones, donde el sol las tocaba por la mañana. El olor fue inmediato. No era fuerte, pero sí firme.
como una presencia tranquila que marcaba territorio sin hacer ruido. Esa noche cené pan con aceite de oliva y me senté en la terraza trasera con una manta sobre las piernas. Los pájaros iban y venían y el viento traía murmullos de otras casas de otros mundos. Pero dentro de mí todo estaba en pausa. Por primera vez en años el silencio no era un peso, era una caricia. Los días pasaron sin sobresaltos. Me dediqué a limpiar, a organizar los armarios, a tirar lo que no necesitaba. Descubrí una vieja radio empotrada en la cocina. Funcionaba aún. La encendí una tarde y sonó un bolero. No reconocí al cantante, pero la melodía me arrancó una sonrisa que no sabía que tenía guardada. Joaquín vino el sábado. Trajo comida y una caja con libros que habían estado en mi casa anterior. También un cojín para la silla de la terraza y una bolsa con abono para las plantas. No hablamos mucho. Caminamos por el patio, regamos juntas las macetas. Él me miraba de reojo como si aún temiera romper algo. «¿Estás bien aquí?», preguntó. «Sí», respondí. «No necesito más. Lo siento, mamá, por todo. No lo digas más. Ya no sirve cargar con eso». Nos quedamos un rato en silencio. Luego él se despidió con un beso en la frente y prometió volver pronto. Esa noche antes de dormir me senté otra vez en la terraza. El cielo estaba claro con estrellas visibles como agujeros en un telón oscuro. Respiré hondo. El romero soltaba su aroma más fuerte con el aire fresco. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado el derecho de estar sola sin sentirme abandonada. El derecho de escuchar mis propios pensamientos sin que otros decidieran por mí. Y ahí, en medio del silencio y del olor del romero, entendí que no era libertad lo que había encontrado. Era algo más sutil, más raro. Era pertenencia a este lugar, a este tiempo, a esta versión de mí que ya no necesita esconderse detrás de una firma. Esperé a que el sol bajara un poco antes de sentarme frente a la mesa de madera en la cocina. Había dejado las ventanas abiertas todo el día y el aire traía ese olor a sal y lavanda que se mezclaba con el del romero recién regado. A un costado mi taza humeaba sin prisa y sobre el mantel un sobre en blanco. La hoja estaba aún vacía, pero ya sabía lo que ibas a decir. No necesitaba practicar. No iba a escribir para convencer, ni para disculpar, ni para desahogar una rabia que a estas alturas ya no ardía. Iba a escribir para cerrar. «Señora Elvira», comencé. No recordaba haber escrito una carta a mano en más de una década. Me dolía un poco el dedo índice al sostener el bolígrafo, pero no me importó. No escribo para acusar a su hija, tampoco para justificarla. Usted sabe como yo que a veces los hijos no salen como uno los cría, sino como pueden, como quieren o como les conviene. A veces incluso se parecen más a nuestros silencios que a nuestras palabras. Me detuve un segundo. Tomé un sorbo del té. Afuera un gorrión picoteaba una flor caída. Sé que usted también fue engañada. Quizá de otra forma más sutil. O quizá lo supo todo y lo calló como... Callamos tantas cosas por miedo a romper lo poco que nos queda. No la juzgo. No puedo. En esta historia nadie salió intacto. Ni usted, ni Joaquín, ni siquiera yo. Volví a mirar la hoja. Mis letras eran más pequeñas de lo que solían ser. Me sorprendió un poco la templanza de mis palabras, pero al mismo tiempo me sentí satisfecha. No quería usar esta carta como cuchillo. Era más bien una costura. Su hija hizo daño, sí. Pero también me obligó a despertar. A dejar de esperar que los demás actuaran con el corazón que yo les atribuía. Me quitó cosas, sí, pero también me devolvió algo que había dejado de buscar, la conciencia plena de quién soy y lo que valgo. A su manera, sin querer, me liberó. Respiré hondo. No dolía escribirlo. De hecho, me sentía más liviana con cada línea. No la escribo para pedirle cuentas ni para recibir disculpas. No estoy interesada en ninguna de las dos cosas. Le escribo porque necesitaba mirarla, aunque sea a través del papel, y decirle que no guardo rencor.
que mi silencio ya no es miedo ni resignación. Es elección. Y es paz. Me quedé unos segundos más mirando la hoja. No le puse firma. No hacía falta. No era una carta formal. Ni siquiera estaba segura de que la enviaría. Quizás la dejaría en un cajón o la quemaría en el patio una tarde sin viento. Pero en ese momento, su existencia ya era suficiente. Doblé el papel con cuidado, lo metí en el sobre y lo dejé sobre la repisa. Afuera el cielo empezaba a teñirse de rosa pálido. Cerré la ventana. No hacía falta que el mar oyera más de lo que ya había escuchado. Y ahí, en esa cocina tranquila, supe que el perdón no era para ella, ni para Valentina, ni siquiera para Joaquín. Era para mí, para esa parte de mí que durante años creyó que ser buena era aguantar, que callar era cuidar, que ceder era amar. El perdón al final no es un regalo que se le da a otro. Es un acto de respeto hacia una misma. Una mujer aprende eso cuando ya no espera que le devuelvan lo perdido, sino que se abra espacio para lo que todavía puede construir. Y esa mujer ahora era yo. Los domingos ya no traen ese nudo en el estómago que solía acompañarme. Ahora, cuando escucho el timbre a media mañana, ya sé que es Joaquín. Llega con pan dulce, a veces con frutas frescas, y casi siempre con alguna disculpa que ya no necesita decir. Se sienta en la terraza conmigo. Riegan juntos las plantas y hablamos de cosas pequeñas. El clima, el canto de los pájaros, un libro que dejó en mi mesa la semana pasada. Hay algo nuevo en él, más pausado, más atento. No sé si es arrepentimiento o solo madurez tardía, pero no lo presiono. Aprendí que el amor no se exige. Se observa crecer o no como una flor en maceta. Desde mi porche se ve el mar. El mismo de siempre, con su vaivén eterno, sus cambios de humor, sus mañanas calmas y sus noches inquietas. Yo lo miro con otra piel. Ya no me parece inmenso ni ajeno. Es como una presencia que susurra: aquí estás, todavía. Las plantas van bien. El romero sigue fuerte, la lavanda ha florecido con discreción. Y la albahaca se dobla bajo el peso de su propio verdor. A veces vienen golondrinas, hacen un alboroto alegre antes de perderse en el cielo. Me gusta escucharlas. Me recuerdan que el mundo no espera a nadie. Pensé que al final de todo esto me quedaría una sensación de vacío. Pero lo que tengo es una calma extraña, como si por fin hubiera vuelto a mi cuerpo, a mi nombre, a mi casa. Ya no siento la urgencia de explicar nada ni de demostrar lo que sufrí. Lo sé yo. Y eso basta. El mar es el mismo, pero yo no. Durante años pensé que alguien vendría, Sars, a rescatarme, mi hijo, la justicia, la vida misma. Esperaba una redención que viniera de afuera, pero entendí que ese tipo de salvación nunca llega. Se construye con cada paso, cada decisión, cada límite que una aprende por fin a poner. Ya no soy la mujer que esperaba que alguien la salvara. Me salvé a mí misma,